Continuando con la serie del proceso y cálculo de las remuneraciones, pasaremos a trabajar, analizar, discutir a través del canal de comunicación el cálculo de los elementos que constituyen renta para el trabajador, que están afectos a imposiciones e impuestos en Chile. El primer elemento que vamos a encontrar dentro de la definición que tiene el Código del Trabajo es el concepto de sueldo. El concepto de sueldo tiene características bien específicas y que están establecidas en el artículo 42, letra A del Código del Trabajo, en que manifiesta que el sueldo o sueldo base es un estipendio de monto fijo, o sea, es un pago, pero por un monto fijo, de características mensuales. El segundo elemento es que es en dinero, no puede ser en especies, es en dinero. El tercero es que se paga por periodos iguales, o sea, semana, mes, quincena. Tengo que tenerlo especificado en el contrato de trabajo. Y que obedece, en este caso, a una prestación de servicio que efectúa este trabajador. Por lo tanto, hay detrás una función, un cargo que está desempeñando dentro de la empresa. El sueldo, por ningún motivo, puede ser inferior al ingreso mínimo mensual. Un poco más adelante vamos a validar esta condición cuando veamos la semana corrida. Se presume que el trabajador está afecto a cumplir una jornada de trabajo, cuando debe registrar en este caso el ingreso y el término de la jornada, o cuando el empleador efectúe descuentos por atrasos o permisos sin goce de remuneraciones al trabajador. O sea, me está diciendo que el concepto de sueldo, además de tener estas cuatro características, está adecuado a, nuevamente, el contrato de trabajo, la subordinación, la dependencia y, entre comillas, si aplico el artículo 22, inciso primero, con control de jornada, quiere decir que el trabajador tiene registro de control de asistencia. Además, la jornada ordinaria está controlada por un supervisor jerárquico, alguien que está ejerciendo un control sobre las funciones que está ejerciendo este trabajador. ¿Cuándo desarrolla las labores? Segundo elemento a revisar, el concepto de sueldo base. El sueldo base cumple con estas cuatro características que definimos. Reitero que bajo el concepto de sueldo, el sueldo base no es lo único que puedo tener, porque vamos a encontrar una serie de elementos de pago que cumplen con estas características. Entonces lo que estamos analizando en este momento es el concepto solo de la frase sueldo base. Se relaciona con la jornada ordinaria de trabajo, con un tope que corresponde a la jornada semanal de 45 horas, existiendo ciertas excepciones que también veremos más adelante. Tiene que estar contractualmente definida, sea por sistema de turno, sea su distribución en los 5 o en los 6 días. Y ese pago del concepto de sueldo base no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual. 45 horas semanales de la jornada con la condición de el ingreso mínimo mensual para un trabajador. Y en este caso, el ingreso mínimo mensual en Chile, a contar de marzo del 2019, es de 301.000 pesos. ¿Cuándo se modifica o se genera este cambio en el ingreso mínimo mensual? Esta es una condición que
en los últimos años ha tenido varios cambios. Se ha encargado a comisiones que apoyan, en este caso, un estudio del concepto de ingreso mínimo como una condición de posible justicia o equidad hacia las personas. Y la propuesta que hace esta comisión que genera el estudio es a la Presidencia de la República, y la Presidencia de la República lo discute en el Senado para su aprobación. Hay una pequeña diferencia entre lo que sería el ingreso mínimo mensual para personas que, entre comillas, están en su etapa laboral, trabajadores mayores de 18 años, y mujeres menores de 60, hombres menores de 65. Y para los otros extremos, o sea, menores de 18 años y mayores de esa edad, se genera un ingreso mínimo con el equivalente aproximado del 75% del ingreso mínimo estándar para todas las personas. Como les decía, el concepto de sueldo es amplio, y no solamente el concepto de sueldo base. Si cumple las 4 características, yo puedo tener varias cosas, como por ejemplo, una asignación de título. Yo como empresa estoy dispuesto a entregar a ciertos títulos académicos, profesionales, que aportan más hacia lo que sería el giro del negocio, una asignación. Esta asignación puede guardar relación al sueldo base, puede ser un monto fijo que está dentro de la estructura del sueldo, pero va a ser de características mensuales y que la estoy pagando por la prestación del servicio específico que haga el trabajador. Es en dinero también, fijo. También podría tener una asignación de responsabilidad. También quiero, en este caso, diferenciar los distintos cargos, que no necesariamente puede ser de una jefatura, puede ser encargado de un grupo de trabajo, y yo le voy a pagar un incentivo a su desempeño en esta función con una asignación de responsabilidad, características mensuales, fijas, por un periodo de tiempo equivalente y por la prestación de servicio, encargado de, jefe de. Puedo tener también dentro de esta clasificación una asignación por turno de noche. Al trabajador que se desempeña en un horario distinto al normal de la organización, lo incentivo entregándole esta asignación por cumplir el turno de noche, por su prestación de servicio en un horario determinado con un monto fijo. Puede haber un sinfín adicional de elementos que guardan la característica de sueldo. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el hincapié. Todos los conceptos de sueldo son base de cálculo para lo que vamos a ver dentro de lo que sería la ampliación de la jornada laboral, horas extras sobre sueldo, y los descuentos que podría aplicar a un trabajador por sus atrasos o permisos sin goce de remuneraciones, porque no está cumpliendo la jornada. Si consideramos estas características de sueldo, podemos calcular el valor de una hora ordinaria de trabajo de un trabajador. Y si utilizamos los elementos mínimos, que son en este caso el ingreso mínimo mensual y la jornada laboral, que es en este caso la jornada de 45 horas semanales, podemos llegar a determinar que hay trabajadores que, utilizando la siguiente fórmula, no pueden ganar menos que lo que vamos a revisar en este momento como valor hora por su trabajo. Lo primero que debemos tener para el cálculo de la hora es la sumatoria de todos los conceptos de sueldo. Si yo tengo sueldo base, solo sueldo base. Pero si tengo sueldo base, asignación de título, asignación de responsabilidad, asignación por turno de noche, todos estos elementos que tienen las características de sueldo deben ser sumados. Todos tienen la característica de ser mensuales, por lo tanto se aplican a un mes. Si a esto, concepto de sueldo, yo lo divido por 30 días, que lo vamos a tomar como un estándar calendario para solamente los efectos de lo que sería el valor de la hora ordinaria. Si lo tomamos así, al dividirlo por 30 vamos a tener el valor de un día. Si este valor yo lo multiplico por 7, que son los 7 días de una semana,
Voy a obtener el valor de la jornada semanal. Y esta jornada semanal, si yo la divido por las horas que tengo contractualmente definidas con el trabajador como jornada semanal, me va a dar el valor de la hora ordinaria. Veamos esto como un ejemplo. Vamos a hacer el cálculo, así que prepara tu calculadora o el Excel con que vayas a trabajar. Considerando que el ingreso mínimo en Chile vigente a contar de marzo del 2019 es de 301.000 pesos y que la jornada máxima semanal es de 45, vamos a trabajar con una persona que tiene el ingreso mínimo dentro de su remuneración. Por lo tanto, incorporamos a la fórmula los siguientes valores. Concepto de sueldo, el sueldo o ingreso mínimo, 301.000 pesos. Lo dividimos por los 30 días de este mes estándar de remuneración y nos estaría dando el valor de un día. Al multiplicarlo por 7, nos da el valor de la semana completa. En este valor de la semana, como tenemos el contractualmente definido que son 45 horas con este trabajador, nos va a dar el valor de una hora. Esto quiere decir que el cálculo, 1.560 pesos con 74 centavos. Tenemos que eliminar los centavos porque en Chile no existe y lo vamos a tener que subir. Va a ser 1.561 pesos. A contar de marzo del 2019, en que se modificó el ingreso mínimo mensual, no puede haber ningún trabajador en Chile que perciba menos de 1.561 pesos brutos por una hora de trabajo ordinaria. Esto nos permitiría rehacer el cálculo para cualquier jornada laboral que yo tenga. Y debería ser el elemento de control hacia lo que es el pago que yo estoy haciendo por concepto de sueldo. Por ejemplo, un trabajador contratado por una jornada parcial de 20 horas, su sueldo base mínimo debe ser de 133.800 pesos. 20 horas, 133.800 pesos. No es la división directa de lo que debería tener, en este caso, un trabajador. Hago el ejercicio, tomo en los conceptos de sueldo los 133.800. Lo divido por 30, lo multiplico por 7, obtengo la semana. Y este trabajador que está en una jornada parcial de 20 horas, lo divido por 20, me debe dar exactamente los 1.561 pesos que están definidos. El resultado final de este trabajador con tiempo parcial es que debe ser exactamente igual el valor hora ordinaria al mínimo, ya que estamos trabajando con esa condición. 1.561 pesos. Si ya tenemos esta comprensión de la lógica del cálculo del valor de la hora ordinaria, podemos revisar cualquier otro monto de remuneración a nivel de sueldo que se esté aplicando a un trabajador y llegar a cuál es su valor. Como les digo, nunca puede ser inferior al valor de la hora ordinaria definida con el ingreso mínimo mensual y las 45 horas de duración máxima de la jornada de trabajo. Si se modifica la jornada de trabajo y se reduce en tiempo, el valor va a aumentar. Y nosotros tenemos que ajustar cualquier contrato de trabajo que exista, por jornada parcial o lo que sea, en ese monto. Seguiremos más adelante con lo que sería la aplicación en este caso de los conceptos de incumplimiento de la jornada laboral y los conceptos de sobresueldo.